Ahora vamos a ver las lesiones que tenemos y cómo se presentan en la vía visual. Entonces, y esto lo vemos de forma súper extensa en el video anterior. Ahorita nada más va a ser como una versión corta. Entonces aquí ponemos en qué parte de la vía visual está la lesión, ejemplos de por qué se va a dar, cómo se va a manifestar el paciente, nombre de cómo se llama la lesión y esquema de cómo es como el paciente no va a ver o en dónde va a tener el déficit visual. Entonces, rápidamente ponemos los ojos del paciente. Aquí está ojo derecho, perdón, ojo izquierdo, ojo derecho. Aquí vamos a poner la vía visual. Ya en el video anterior vimos, separamos así. Recordemos las reglas de la hemirretina lateral recibe información del campo visual medial, las hemirretinas mediales reciben información del campo visual lateral, hemirretinas superiores reciben información del campo visual inferior y hemirretinas inferiores reciben información del campo visual superior. Estamos viendo al paciente, aquí está ojo derecho, ojo izquierdo, y lo giramos o volteamos y aquí está ojo derecho, ojo izquierdo. Ahora en lugar de decir lateral y medial, o lateral y medial, vamos a decir campo visual derecho y campo visual izquierdo del ojo derecho, campo visual derecho y campo visual izquierdo del ojo izquierdo. Entonces rápidamente ponemos la vía. Entonces los axones que reciben información de las hemirretinas laterales no se cruzan. No se cruzan. Y los que reciben información de las hemirretinas laterales, perdón, mediales, se cruzan al lado opuesto. Así. Y esas se cruzan al lado opuesto. Ahora ya en el video anterior pusimos separado por colores dependiendo de que si los axones venían de la parte superior o inferior de la retina. Ahorita no lo estoy separando, pero eso ya lo vimos en el video anterior. Nada más lo estoy poniendo así con dos colores para que sea fácil. Luego hacemos sinapsis en el núcleo geniculado lateral. Núcleo geniculado lateral. Y sale la radiación óptica. Sale la radiación óptica. Que va a pasar por el temporal, que ese es el asta de Meyer. Y sale la radiación óptica dorsal. Radiación óptica dorsal. Que esta va a pasar el parietal. Y luego se unen acá en el occipital. Entonces, y lo mismo de este lado, pero ya no lo voy a poner. Entonces, primer sitio donde viene la lesión es en el nervio óptico. Entonces, daño en el nervio óptico. En este caso estoy poniendo daño en el nervio óptico derecho. El nervio óptico derecho. Entonces, todo este es el nervio óptico. Este es el otro nervio óptico. Este es el nervio óptico y viene el daño aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente no va a ver ni campo visual derecho ni izquierdo, pero solo con este ojo. Entonces, solo con el ojo derecho el paciente no va a ver. Esto es pérdida de la visión monocular, como puede ser amaroxis fugaz. Ejemplos puede ser oclusión de la arteria oftálmica, puede ser por esclerosis múltiple, por ejemplo. Nombre, esto va a ser amaroxis fugaz. Esquema, que es cómo va a ver el paciente. Entonces primero pongo aquí abajo, esto es el campo visual del ojo izquierdo y este es el campo visual del ojo derecho. El campo visual del ojo izquierdo tiene la parte izquierda del campo visual del ojo izquierdo, la parte derecha del campo visual del ojo izquierdo, la parte superior del campo visual del ojo izquierdo y la parte inferior. Y lo mismo aquí. Ahora no hay que confundir, estas son retinas, estos son campos visuales. Entonces el paciente, así, es el ojo izquierdo, es el ojo derecho, el paciente no va a ver con un ojo no va a ver nada. Siguiente lesión es en el quiasma óptico. Entonces, quiasma óptico. Ejemplos por un adenoma de la pituitaria. El adenoma más común de la pituitaria es el prolactinoma. El paciente no va a ver la parte lateral del campo visual.
Entonces, esto se llama hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Y entonces aquí está el ojo, aquí está la lesión, el quiasma óptico. Y el paciente no va a ver la parte lateral de cada uno de los campos visuales. Así. Esto es porque estamos dañando los axones de las semirretinas mediales. Y las semirretinas mediales reciben información de los campos visuales laterales. Entonces, así se va a presentar el paciente. El paciente no va a ver la parte lateral del campo visual. Siguiente, cuando tenemos daño al tracto óptico. Entonces, daño al tracto óptico. Ejemplos, entonces tenemos daño aquí. Este es el tracto óptico. Tracto óptico. Ejemplos, puede ser porque tengamos oclusión de alguna arteria que le esté pegando aquí. Puede ser por trauma. Puede ser cualquier daño del sistema nervioso central que se dañe esta parte. Puede ser por un evento cerebrovascular. Ahora, manifestación. Entonces, el tracto óptico tiene información de la hemiretina medial de este ojo y de la hemiretina lateral de este ojo, pero corresponden al mismo campo visual. Este ve o recibe información del campo visual izquierdo y esta parte de la retina recibe información también del campo visual izquierdo del otro ojo. Entonces, aunque para uno este es el lado lateral y para el otro es el lado medial, corresponde al mismo campo visual izquierdo. Si se daña el tracto óptico, el paciente no va a ver el campo visual izquierdo en este caso. Entonces, manifestación es pérdida del hemicampo visual contralateral al lado de la lesión. Entonces, si el lado de la lesión fue derecho, el paciente tiene así. El paciente no ve el campo visual izquierdo con ninguno de los dos ojos. Pérdida de la visión del hemicampo visual contralateral a la lesión. En este caso, la lesión fue del derecho, entonces el paciente no ve el lado izquierdo. Y esto se llama hemianopsia homónima izquierda. Hemianopsia homónima izquierda. Siguiente daño es en el asa de Meyer. Entonces vamos a dañar aquí el asa de Meyer. Entonces ya vimos que el tracto óptico tiene información del campo visual izquierdo en este caso. Izquierdo. Esa información va a pasar aquí. Ahora la información que viene del campo visual superior, que es sensado por la hemiretina inferior, pasa por el asa de Meyer. Entonces, si se daña esta parte, el paciente no va a ver el campo visual izquierdo, pero solamente la parte superior del campo visual, porque la parte superior del campo visual es la que pasa por la radiación óptica, por el asa de Meyer. Entonces, manifestación relativa a la lesión es pérdida de la visión del lado contralateral a la lesión, pero nada más de la parte superior. Entonces se va a ver así. Lo estoy poniendo así en cuadrantes para separar. Es esto mismo, campo visual. El paciente no va a ver el lado contralateral a la lesión. La lesión fue del lado derecho. El paciente no va a ver el lado izquierdo, pero solamente la parte superior. Esto se llama cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia homónima superior izquierda. Siguiente va a ser daño a la radiación óptica dorsal. Entonces daño a la radiación óptica dorsal. Aquí ejemplos puede ser oclusión de la arteria cerebral media, en este caso que le pega al temporal. En este caso, oclusión de la arteria cerebral media, pero que le pega al parietal, porque esto pasa por el parietal y esto pasa por el temporal. Entonces, si se daña aquí recordamos otra vez, lo que viene en el tracto óptico va a pasar por la radiación óptica, pero la parte que va por la radiación óptica dorsal, o sea, nada más esta, es la parte del campo visual inferior, y el campo visual inferior es sensado por la hemiretina superior. Entonces el paciente no va a ver
no ve el campo visual contralateral al lado de la lesión, pero nada más la parte inferior. Entonces, aquí están los ojos. El paciente no va a ver del lado contralateral a la lesión fue del lado derecho, entonces el paciente no ve el lado izquierdo, pero solamente la parte inferior. Así. Y esto es cuadrantanopsia homónima inferior izquierda. O cuadrantanopsia homónima inferior. Siguiente es daño aquí, en el occipital. Entonces, esto va a hacer daño en la corteza visual primaria. Y eso puede ser por oclusión de la arteria cerebral media o de la arteria cerebral posterior. Pero no de las dos, pero es muy importante, cerebral media o posterior. O sea, sí puede ser por las dos, pero ahorita el caso que estoy poniendo es que solo es de una, posterior o de la media. Manifestación es el paciente no va a ver el campo visual contralateral a la lesión, solamente va a poder ver la parte de la mácula. Entonces, sin involucramiento o con respeto, o sin involucramiento de la mácula. Esto es, aquí está la mácula, y la mácula recibe información de la parte central del campo visual. Entonces, esta es la mácula, y la mácula tiene su parte izquierda y tiene su parte derecha, y parte superior y parte inferior. Cuando dañamos aquí, estamos dañando la corteza visual primaria, en donde llegan las dos radiaciones, la del asa de Meyer y la dorsal. Entonces se va a perder toda la información que viene aquí, y la información que viene aquí es la del tracto óptico, y el tracto óptico tiene información, en este caso, del campo visual izquierdo, porque estamos viendo el lado derecho. Pero la única parte de la información que sí va a poder finalmente ser integrada en la corteza visual primaria es la parte de la información que viene aquí, pero que es información que vino de la mácula. Porque la información que viene de la mácula, el sitio en donde llega en el occipital, es una región que recibe doble suplemento de sangre. Recibe sangre por la arteria cerebral posterior y por la arteria cerebral media. Entonces, si una se ocluye, tiene la otra para compensar, pero eso solo sucede en la región del occipital, en donde se integra la información que vino de la mácula. No es lo mismo para todas las demás partes en donde llega todo lo que viene por las radiaciones. Entonces, básicamente se va a perder la integración de todo lo que viene en las radiaciones, la dorsal y el asa de Meyer, salvo específicamente la parte donde se integra lo que viene de la mácula. Entonces el paciente se va a presentar así. Entonces no va a haber así, campo visual contralateral, pero si pintamos la mácula, esta es la mácula no está afectada. Así. Entonces vean, este no es igual a este. Se parece, pero aquí la mácula no está involucrada y aquí la mácula sí está involucrada. Aquí la mácula está involucrada porque al dañar aquí, también se va a dañar la información que viene por la mácula. Y al dañar aquí, la región en donde se integra lo que viene de la mácula recibe doble suplemento de sangre.